Profe, estoy. ¿Se ve la pantalla? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bien, entonces, como les decía anteriormente, vamos a continuar acá. Bueno, se cayó la conexión ahí. El video, bueno, el video está picado en dos pedazos, no importa, yo subo los dos pedazos. Ok, entonces, como les dije anteriormente, para resolver la ecuación diferencial que se encuentra acá, que es la ecuación de Laplace asociada al problema de, de el dispositivo que les mostraba anteriormente de las placas, que están pues separadas por un ángulo. Bien, uno lo que tiene que hacer acá, bueno, es simplemente aplicar una doble derivación. Entonces, fíjense, decíamos nosotros en la clase anterior que, bueno, ¿cómo se enfrenta esta ecuación diferencial? Bueno, muy sencillo. Si la segunda derivada de la función potencial con respecto al ángulo es igual a cero, eso significa que la primera derivada debe ser igual a una constante. Y a partir de ese criterio matemático, que es un criterio totalmente válido, uno obtenía la ecuación que está abajo, ¿no? Entonces fíjense lo que dice la diapositiva allí en su comentario. La solución del problema queda establecida hallando la solución de la ecuación anterior con las condiciones de frontera establecidas. Veamos cómo hacer eso. Como dijimos anteriormente, tenemos la ecuación de segundo orden, aplicamos una primera derivada, decimos, si la segunda derivada de la función potencial con respecto al ángulo es igual a cero, eso significa que la primera derivada de la función potencial con respecto al ángulo debe ser una constante, y así establecemos a la constante A. Ya esto lo habíamos aplicado en las clases anteriores. ¿Alguna pregunta hasta acá con este método matemático que acabo de utilizar? No, profesor. ¿Ok? Siempre que esté igualada a cero, aplican este criterio y de una vez caen acá en esta ecuación. Esta ecuación es la que hay que resolver. Entonces simplemente, acá el diferencial del ángulo, simplemente lo voy a colocar multiplicando a la constante A. Recuerden que la constante ustedes le pueden colocar el nombre que quieran, pues la constante X, la K. Bueno, yo simplemente me gusta utilizar letras mayúsculas del alfabeto en español porque es más sencillo, ¿no? En este caso. Entonces, como les dije anteriormente, el diferencial que está dividiendo lo voy a colocar multiplicando a la constante A y vamos a llevar a cabo entonces la solución del problema. Ya va, que me fui muy lejos. Entonces fíjense ustedes que al pasar el diferencial de ángulo multiplicando a la constante A, simplemente lo que hago es integrar de ambas partes. Cuando integro de este lado, recuerden que esto es una integral indefinida, por lo tanto la integral indefinida, la solución de la integral me van a generar una constante de integración, ¿correcto? Entonces, de este lado integro, me va a quedar el potencial phi, que va a depender del ángulo psi. Fíjense que esta letra del alfabeto griego es distinta a esta letra. Esta es potencial y esta es ángulo. Ven que también podemos colocarlo con una B mayúscula, como ustedes quieran. Pueden trabajar con la letra psi del alfabeto griego, que sería, o pueden trabajar directamente con la letra B mayúscula, que sería la letra de potencial. Integro del lado izquierdo, me queda el potencial. Si integro del lado derecho, me quedaría la integral de phi, me quedaría a por phi más una constante. Entonces, esta es la ecuación que yo voy a resolver. En definitiva, esta ecuación es la ecuación que representa el potencial. ¿Cómo hago para resolver la ecuación? Bueno, lo primero que hago es aplicar la primera condición de frontera. La primera condición de frontera me dice que cuando las láminas están separadas a un ángulo igual a 0 grados, es decir, una lámina está superpuesta sobre la otra, el ángulo vale 0. Si yo sustituyo 0 aquí, Profesor, dígame, le escucho. así se llama el teorema, condición de frontera. ¿Se llama así? No bueno, no el teorema, sino todo el campo de la matemática completo se llama problemas de frontera. ¿Ok? Y, Ok, y sí. la condición se llama condición de frontera. Es decir, en un problema de frontera, para yo poder resolverlo, tengo que tener unas condiciones de frontera. Recuerden que las condiciones de frontera son las condiciones físicas del problema, exactamente en la frontera del dispositivo físico o en la frontera del objeto físico. En este caso, en la frontera serían las placas. ¿Ok? Porque una placa está separada con respecto a la otra. Entonces, como le dije anteriormente, para llevar a cabo la solución del problema, yo lo que tengo que hacer es sustituir las condiciones de frontera. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el proceso de integración, voy a tener acá dos constantes, que son la constante A, que surgió de la primera integración, y la constante B, que surgió de la segunda integración. Por lo tanto, ambas constantes son desconocidas.
Y para yo completar la solución del problema, tengo que conocer esas constantes. Entonces, las constantes se resuelven con las condiciones de frontera. Si el problema no tiene condiciones de frontera, el problema es irresoluble. Pero siempre hay condiciones de frontera. Las condiciones de frontera siempre van a estar establecidas. Por lo tanto, nosotros para poder entonces hallar las constantes A y B del problema, sustituimos las condiciones de frontera. La primera condición de frontera que me le está dando el problema en su enunciado, me dice que cuando el ángulo de separación entre las placas es igual a 0, el potencial es igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo evalúo, fíjense que lo que hago es sustituir para el ángulo igual a 0, el potencial vale 0. Si sustituyo ambos valores en la primera ecuación, simplemente fíjense ustedes que me quedaría phi de 0 va a ser igual a 0, a por el ángulo, en este caso el ángulo vale 0, me daría 0. Por lo tanto, la primera constante de integración sería b igual a 0. ¿Se entendió esa sustitución que acabo de hacer ahí, muchachos? Sí, en mi caso sí. Esa. Segunda condición de frontera. Ya tenemos a b. Hay que hallar ahora la constante a. Utilizamos la segunda condición de frontera. La segunda condición de frontera me dice que cuando el ángulo que separa a las dos placas vale pi sextos, es decir, 30 grados, el potencial vale 100. Entonces sustituyo. Pi, es decir, el potencial evaluado en pi sextos va a ser igual a la constante a, multiplicada por el ángulo que es pi sextos, que me lo da la condición de frontera, más 0. ¿Por qué b vale 0? ¿De dónde saqué yo que b vale 0? De la primera condición de frontera, de que acabo de resolver, ¿cierto? Igual a 100 voltios. Se me quedaría simplemente despejo a, y ya quedaría 600, ¿verdad? Porque simplemente 6 que está dividiendo pasaría multiplicando, 6 por 100 me daría 600, y pi que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces, la segunda condición de frontera me permite hallar la segunda constante de integración, que en este caso va a valer 600 sobre pi. Luego agarro la primera constante, la sustituyo en la ecuación a, y agarro la segunda constante y la sustituyo en la ecuación a. ¿Ok? Entonces, la primera constante a vale 600 sobre pi, me quedaría 600 sobre pi que multiplica al ángulo psi, y b que valdría 0. Y por lo tanto, este es el potencial. Fíjense ustedes qué interesante esta ecuación que me acaba de dar aquí. Fíjense que esta ecuación simplemente me está diciendo cómo varía el potencial de las placas con respecto al ángulo. Fíjense que si yo meto aquí el ángulo igual a 0, 600 por 0 me da 0, entre pi me da 0 y se cumple la primera condición de frontera. Si yo agarro y meto aquí el ángulo de 30 grados, me daría en este caso 600 por pi sextos, que sería pi con pi se simplifican, 600 entre 100 me da, disculpen, 600 entre 6 me da 100, y estaría comprobada la segunda condición de frontera. Fíjense ustedes que a medida que el ángulo aumenta, el potencial se hace más grande, y a medida que el ángulo disminuye, el potencial se hace más pequeño, que es lo que ocurre exactamente con un condensador similar al condensador que le estoy colocando aquí en el problema, ¿no? Que en este caso, bueno, el problema es un problema allí teórico, pero es un problema que se cumple experimentalmente, se cumple perfectamente. Si yo coloco un par de placas de un condensador, placas conductoras, las cargo a un cierto potencial para un ángulo, bien, y por supuesto las cargas para 0 grados, pues tendrían potencial igual a 0, y a medida que yo vaya aumentando el ángulo de separación, va a ir creciendo el potencial. ¿Dónde se daría el máximo ángulo? Para phi igual a 180 grados. ¿Ok? Fíjense que las placas pueden estar a 30 grados, a 45. Para 30 grados tienen un valor, para 45 grados tienen otro valor, para 90 grados tienen otro valor, y para 180 sería el máximo valor. Entonces, el mínimo valor de separación sería para 0 grados, que sería el potencial mínimo, que es 0, y el máximo valor del potencial sería para 180 grados, que prácticamente las placas estarían totalmente separadas, ¿correcto? En ese caso, pues el potencial sería el mayor potencial que pueda haber entre las placas. ¿Se entendió el problema, muchachos? ¿Preguntas, comentarios? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, vamos a tratar de plantearnos otro problema para mostrarles la diferencia que existe entre
un problema y el otro cuándo es de Poisson y cuándo es de Laplace. Hasta aquí llega esta presentación que por supuesto está en la está en el Drive. Recuerden que hay una carpetica que dice presentaciones. Allí está esta presentación en el Drive. Y por supuesto el video, pues yo se lo subo ahorita más tarde y les mando el link para que ustedes entren al video de esta clase. Yo voy a salirme de aquí de esta presentación. Voy a cerrar este PPT. Voy a detener la presentación y ahorita yo les voy a colocar una pequeña pizarra acá. Déjenme acá la pizarra. Iniciar una pizarra y la compartimos. Para nosotros escribir un poquito. Compartir con 5 personas. Bueno, no, aquí no hay necesidad. Simplemente vamos a iniciar la pizarra. Activar el uso compartido de vínculos. Ajá. Entonces déjame aquí bajar la pizarra. Déjeme un momentico y voy a compartirla. Bueno, que puedo trabajar con la pizarra sin compartirla. Ok. Entonces simplemente vamos a cerrar acá la ventana y yo lo voy a compartir desde aquí. Sí, porque compartir la pantalla es para que ustedes escriban, pero ustedes, bueno, en este caso no van a escribir. Eso sería en el caso de que ustedes fueran a escribir, ¿ok? Déjame entonces compartir de nuevo la pantalla. Y me dicen si ustedes ven la presentación. Ven la presentación, no, disculpen, la pantalla. Ajá. ¿Se ve la pantalla, muchachos? Se ve la pizarra, muchachos, una hoja en blanco con unas herramientas del lado izquierdo de su pantalla. ¿Me escuchan? Perfecto. Roberto me dice que sí se ve. Perfecto. Bueno, ¿qué diferencia existe entre un problema y el otro cuándo es de Poisson y cuándo es de Laplace? Fíjense lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, si yo tengo acá, déjenme colocar acá, un momentico para borrar acá, ¿cómo sería la diferencia entre ambos problemas, no? Fíjense, si yo por ejemplo tengo acá una esfera, vamos a suponer que tenga acá una esfera, y esa esfera por supuesto vamos a colocar que tiene una cierta carga almacenada. Vamos a decir que la esfera posee una carga almacenada en su superficie. Bien, fíjense ustedes que yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo montar acá un problema físico diciendo, si este es el centro de la esfera, aproximadamente este punto que está acá, ¿ok? Yo puedo decir sencillamente que la superficie superior de la esfera, de colocar acá una línea, déjame ver aquí un momentico, sí. Ok, yo puedo decir, fíjense, que la superficie superior de la esfera está conectado a un cierto potencial. ¿Ok? Bien. Y que la inferior, vamos a colocar aquí, por ejemplo, un cierto potencial, vamos a colocar aquí, por ejemplo, un cierto voltaje. ¿Ok? Y que el centro de la esfera está conectado directamente ¿a qué? A tierra. ¿Correcto? Vamos a colocar aquí un potencial inicial V sub 0. ¿Se entiende el problema, muchachos? Y aquí tenemos un radio R.
¿Se entiende el problema? Bien. ¿No tiene micrófono ninguno? ¿No tiene micrófono ninguno, muchachos? ¿Me escuchan? Ya va, déjenme ver un momentico aquí. Ah, perfecto. Entonces continúo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces fíjense, vamos a plantearnos este problema. Entonces, en este caso, el centro de la esfera está conectado a un potencial cero. Fíjense ustedes que no existe carga libre por ninguna parte. Yo puedo tener el mismo problema déjenme un momentico acá que me quedó mal la esfera. Vamos a borrar la esfera, vamos a colocar otra. Fíjense, yo puedo tener el mismo problema. ¿Ok? En el cual igualmente tenga conectada la superficie de la esfera a un potencial V sub 0, ¿ok? Y tenga conectado el centro a un potencial 0. ¿Ok? Bien. Y tenga acá en este punto, vamos a colocar, vamos un momentico a borrar esta, voy a colocar otra esfera más pequeña, por ejemplo. Ajá. Buenas. Buenas. Llegó la encomienda del delivery. Bien. Y tenga acá, por ejemplo, una carga libre. Una carga Q. Fíjense ustedes. ¿Qué diferencia al problema del lado izquierdo de la línea con respecto al problema del lado derecho? Fíjense ustedes que este problema es un problema de Laplace. ¿Por qué es un problema de la ecuación de Laplace? Porque fíjense ustedes que no hay carga libre por ninguna parte. La única carga, en este caso que hay, es la carga que está almacenada en la superficie de la esfera conductora. En el problema que está al lado, ok, bien, fíjense ustedes que está la carga que está almacenada en la esfera y hay una carga extra que está fuera de la esfera. En este caso, este primer problema se denomina, vamos a colocarle acá un pequeño cuadro para escribir. Fíjense ustedes que en este caso decimos, debido a que no existe carga libre, solo hay carga en la superficie de la esfera. El problema es de Laplace. El problema es de Laplace. ¿Bien? Para que no te den nota libre. Me llevo la... Con uso, Perfecto.
Fíjense ustedes que en el segundo caso, me voy a llevar esto, me voy a llevar la aspiradora. ¿Cuál de las dos? ¿Esta o esta? No, que no sirve. Entonces puede que vaya para fíjense Claro, en este no, caso, tira el carro que está vuelto en culo. debido a que existe ¿Dónde meto esto? pero esa que son 10 para empezar a sacar los 10 y 15 como carga externa Claro, pues. a la esfera, Yo, a medida que tú vayas soltándolo, hay una carga libre. voy volando. Por lo tanto, el problema Nada, como es de Poisson. Yo le digo, que monte el contenido inteligente. Ok, entonces fíjense ustedes que los problemas tienden a diferenciarse en ambos casos. En este caso, por supuesto, la ecuación que le corresponde resolver el problema es esta ecuación que está acá, que fue la que resolvimos hace rato. Le voy a colocar la letra B para trabajar con la letra de potencial que ustedes conocen, ¿no? Y fíjense ustedes que en este caso, el problema... Bien, fíjense ustedes que en este caso, la ecuación que se resuelve, en este caso, es la ecuación que nosotros vimos anteriormente, que sería la ecuación de Poisson en este caso. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes la diferencia que hay entre los dos problemas. Fíjense ustedes que acá tengo una esfera conectada, la superficie exterior de la esfera, la superficie de la esfera está conectada a una fuente de poder, la cual le proporciona un cierto voltaje, y el centro de la esfera está conectado a tierra. Es como si fuera un sistema, ¿no? En este caso un conductor. En este caso, claro, está conectado, el potencial acá es igual a 0, ¿no? Entonces fíjense ustedes que acá no hay carga libre. Toda la carga, como ocurrió con la placa y con el cilindro que resolví en problemas anteriores, se encuentra la carga colocada o distribuida en la superficie de la esfera. En el segundo caso, ok, fíjense que es el mismo problema, solo que ahora estoy colocando una carga extra. Al colocar la carga extra, ya el problema deja de ser de Laplace y pasa a ser un problema de Poisson. Entonces, esa es la gran diferencia que va a existir entre un problema y el otro. ¿Se entiende eso claramente, muchachos? Déjenme un momentico irme acá, porque no sé si tienen micrófonos. ¿Se entiende claramente eso? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Entonces, es importante que tomen en cuenta la diferencia entre un problema y el otro. Entonces, fíjense. Vamos a resolver el problema que está del lado izquierdo, que es el problema en este caso, de Laplace. Vamos a ver cómo resolver eso. Bien, entonces fíjense, vamos acá. Profe, ¿va a resolver los dos problemas uno solo? Voy a resolver el del lado izquierdo hoy. Y el del lado derecho, simplemente vamos a plantearlo. Es decir, vamos a tratar de plantear los dos problemas para ver las diferencias que hay entre ambos problemas. ¿Estamos claros, César? Sí, profe, porfa. Ok, muy bien, vamos a ver. Entonces fíjense, vamos a llamar entonces al problema de la izquierda, vamos a llamarlo el problema 1. Déjenme agarrar un momentico, que estoy un poco incómodo porque estoy utilizando déjenme traerme un momentico el mouse, para trabajar más fácil con el mouse. Mucha atención a todos estos problemas, muchachos, porque esos son los problemas que nosotros vamos a estar resolviendo acá. A ver, un momentico a ver si el mouse acá funciona bien. Sí, debería funcionar bien. Perfecto. Perfecto, correcto. Entonces, y a este lo vamos a llamar el problema número 2. Entonces, de nuevo vuelvo a repetir. La diferencia que hay entre un problema y el otro es que aquí la carga solo está en la esfera. Y en este segundo problema la carga está en la esfera y aparte de eso hay una carga libre, esta carga libre que está acá. Entonces vamos a resolver el primer problema. ¿Ok? Vamos a pasar a una siguiente diapositiva. Un momentico ver una cosa acá. Muy bien. Entonces, vamos a colocar acá
Solución del problema 1. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, habíamos dicho anteriormente que el problema 1 tenía lo siguiente. Tenía, primero, las condiciones de frontera del problema, ¿cuáles son? Bueno, las condiciones de frontera simplemente me dicen que para cuando el radio de la esfera sea igual a 0, el potencial vale 0. ¿Por qué vale 0 el potencial? Porque está conectada a la esfera Tierra, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Voy a colocar acá la R minúscula, ¿oyeron? Para poder colocar las dos R's. Ok. Y cuando el radio de la esfera sea igual a R, que sería exactamente en su superficie, entonces el potencial es igual a V sub 0. ¿Se entiende claramente esto, muchachos? ¿Se entiende cuáles son las condiciones de frontera en este caso? Las repaso. En la frontera la esfera está conectada a una fuente. Esa fuente le proporciona un potencial V sub 0. Y en el centro la esfera está conectada a 0. Es decir, que cuando el radio vale 0, no hay potencial. Y cuando el radio es igual a R, es decir, en la superficie de la esfera, que sería el contorno de la esfera, el potencial es V sub 0. Entonces, en este caso, habíamos dicho que no existe carga libre. ¿Correcto? Por lo tanto, es un problema de la ecuación, de Laplace. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas hasta el momento, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok. La pregunta es, tengo que resolver la ecuación. Vamos a escribir la ecuación de Laplace. En este caso, la ecuación de Laplace, ¿cuál sería? La que acabamos de ver nosotros en el problema anterior. La ecuación de Laplace sería simplemente el laplaciano de la función potencial va a ser igual a ¿qué cosa? A 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no hay carga. Profe, se cayó un poco el internet. ¿Se cayó el internet? ¿No se ve? Sí. No, o sea, el audio suyo y después regresó. Ok, perfecto. Si quedamos hasta la ecuación de Laplace allí. Ah, perfecto, allí. Excelente. Bueno, hasta ahí es donde voy. No he avanzado más. Ok. ¿Se entiende claramente por qué razón hay que utilizar la ecuación de Laplace? Esto es sumamente, se lo pregunto varias veces porque eso es lo que tienen que entender. ¿Ok? ¿Cuándo utilizar una ecuación y la otra? Porque lo demás es simplemente, pues, aplicar allí matemática, ¿no? ¿Está entendido eso? Sí, profesor. Perfecto. Ok. ¿En qué coordenadas deberíamos nosotros escribir a la ecuación? ¿Cilíndricas, cartesianas o esféricas? Esféricas, ¿verdad? ¿Sí Ok. qué? Claro, serían esféricas, ¿por qué? Porque estamos trabajando directamente con qué cosa. Esférica. Claro, estamos trabajando con una esfera, correcto. O un círculo. Claro. Una esfera. Muy bien. Entonces, el laplaciano en coordenadas esféricas, vamos a escribirlo. El laplaciano en coordenadas esféricas, ¿de dónde lo voy a sacar? Yo no me sé de memoria eso, lo estoy sacando de la tabla, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar con coordenadas esféricas. Vamos a colocar un comentario primero, para que quede mejor la cosa. Y ustedes me puedan ir comprendiendo paso a paso qué es lo que estamos haciendo. Vamos a colocar otro comentario. Trabaja con coordenadas
esféricas por la simetría del problema. ¿Se entiende por qué razón la simetría, no? Porque simplemente estamos trabajando con una esfera. O sea, el problema es simétricamente esférico, ¿no? Muy bien. Escribimos la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, para que ustedes vean cómo se eliminan los términos. Entonces sería, el laplaciano de la función potencial va a ser igual. Esta ecuación que voy a escribir aquí la estoy sacando directamente de la tabla. 1 entre r cuadrado seno del ángulo teta, ¿ok? Por seno de teta bien, la derivada parcial con respecto a r de r cuadrado, la derivada del potencial con respecto a r. Ese sería el primer término de la ecuación, ¿ok? Con respecto a r, más, ahora viene el término del ángulo, la derivada con respecto al ángulo teta. Recuerden que las coordenadas cilíndricas dependen de r, de θ y de φ, ¿correcto? Eso lo vieron ustedes en matemática. Seno de teta, esta ecuación no hay que aprendérsela de memoria, estamos claros, eso simplemente la buscan en la tabla. Seno de teta, la derivada del potencial con respecto a teta, más el último término que sería, en este caso, bien, 1 entre seno de teta ¿ok? La segunda derivada del potencial con respecto, en este caso, al ángulo φ, que vamos a escribirlo así. ¿Igual a qué? A 0. ¿Por qué igual a 0? Porque es la ecuación de Laplace. Bien. La pregunta es, muchachos, ¿de qué coordenada depende la esfera? Mírenlo aquí. Cuando R vale 0, el potencial vale 0. Y cuando R minúscula barra igual a R mayúscula, el potencial vale B sub 0. La pregunta es, ¿de qué coordenada depende la esfera? ¿Del radio, del ángulo θ o del ángulo φ? El peso de R. De R. Depende de R, porque si R vale 0, el potencial tiene un valor, y si R vale R, el potencial tiene otro valor. Ustedes tienen que darse cuenta de la coordenada de la cual depende el problema, viendo la condición de frontera. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? Es decir, la variable que aparezca en la condición de frontera, la variable que aparezca en la condición de frontera es la variable que determina cuál es la variable principal del problema, y la variable principal del problema es el radio. Al variar el radio de la esfera, varía el potencial. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo este término que está acá desaparece porque no depende, y este término que está acá también desaparece. Es decir, que el único término que sobrevive nada más es este término que está acá. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? Sí, eso. Claro. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Me quedaría, este R que está acá se simplifica con este seno de teta que está acá, y me quedaría 1 entre R, porque un R cuadrado, ah no, disculpen, me quedaría, mentira, este R no le pasa nada, se simplifica el seno, ¿cierto? Claro, porque aquí tengo un seno multiplicando y un seno dividiendo, ¿no? Muy bien.
Entonces, este seno con este seno se simplifica, me quedaría 1 entre r cuadrado. Esto sería, en este caso, la derivada parcial con respecto a r de r cuadrado por la derivada parcial de b con respecto a r. Igual a 0. Y esta es la ecuación que hay que resolver. ¿Se entiende hasta ahí el problema? Sí. Alguien me podrá preguntar, profesor, ¿puedo simplificar este r con este r? No, porque este r está dentro del paréntesis de la derivada, ¿correcto? Entonces no lo puedo resolver. Aquí lo único que puedo pasar es que este r que está aquí afuera lo puedo pasar para acá multiplicando y 0 por r me daría 0. Entonces eso me quedaría así. Me quedaría la derivada parcial con respecto a r de r cuadrado, la derivada del potencial con respecto a r, igual a 0. Y esa es la ecuación que hay que resolver. Fíjense que se resuelve igual que la otra ecuación, ¿no? Porque uno, si agarramos nosotros, integramos una vez, vamos a colocar acá, integramos una vez. Ajá, al integrar una vez, es el mismo criterio. Si la derivada, es que fíjense, podemos incluso escribir esto así. Bien. Decimos si la derivada externa es igual a 0, ¿a qué debe ser igual este término que está en el paréntesis, muchachos? ¿A qué tiene que ser igual este término que está en el paréntesis para que su derivada valga 0? Es que el valor de r cuadrado. No, a una constante. Es decir, Sí. claro, entonces r cuadrado va a ser igual a la derivada de b con respecto a r, y eso debe ser igual a ¿qué cosa? A la constante a. ¿Correcto? Fíjense que es lo mismo. Fíjense, si la derivada del paréntesis vale 0, quiere decir que lo que está en el paréntesis es una constante. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí simplemente yo este r que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Vamos a escribir, ya podemos escribir una derivada simple, porque como la derivada depende solamente de una sola variable, y me quedaría este r que está multiplicando pasa dividiendo, me quedaría a entre r cuadrado. ¿Y qué haría? Después vuelvo a integrar otra vez. Bien, y me quedaría db va a ser igual a entre r cuadrado, y este término de r pasaría por acá multiplicando. ¿Correcto? ¿Y qué hacemos? Y el logaritmo neperiano de u. Claro, integramos de este lado y integramos de este lado. Bueno, no me quedaría logaritmo neperiano porque es r cuadrado, ¿no? Me quedaría así. De este lado... A r la menos 2 sería entre... Sí. Claro, me quedaría menos a sobre Y r. igual a r. Claro, menos a sobre A r. sobre r. Más b. ¿De dónde salió la b? Más b. Esta. De la integración, ¿correcto? Claro, porque saco a fuera de la integral, como una constante. Y la integral de r a la menos 2 de r es menos 1 entre r, ¿correcto? ¿Me escucharon? Es decir, ¿estamos claros con el resultado? ¿Estamos de acuerdo? Sí, puede ser. Perfecto. Muy bien. Ya va que aquí me borré el bendito cuadrado.
Claro, porque al final de cuentas me queda R a la menos 2 de R y la integral de R a la menos 2 de R es menos 1 entre R. Entonces, esta es la ecuación que tenemos que resolver. Esta que está acá. ¿Cómo hallamos A y B, muchachos? A y B no los conocemos. ¿Cómo los hallamos? ¿A través de quién? ¿Hemos utilizado las condiciones de frontera para algo? Sí, profesor, y eso tiene que ver con el problema anterior que era donde A. Claro, sustituimos igualito al problema anterior, sustituimos las condiciones de frontera para hallar las constantes A y B. Vamos a escribir eso. Claro, es el mismo problema anterior, solo que ahora tenemos una esfera en vez de una placa. Fíjense que el procedimiento matemático es muy similar siempre, ¿no? Okay. Entonces escribimos aquí. Para hallar las constantes A y B, las cuales no conocemos, se usan las condiciones de frontera. ¿Ok? Se usan las condiciones de frontera. Muy bien. Entonces, vamos a establecer. La condición de frontera 1 dice que para cuando el radio vale 0, el potencial vale ¿cuánto? Versus Vale 0. 0. Vale 0. Entonces, aplicamos. Fíjense, sustituimos. Entonces, recuerden que vamos a meter estos valores en esta ecuación que está aquí. Entonces, me quedaría B es igual a menos A sobre R más B. Si sustituimos los valores, me quedaría B igual a 0. 0 es igual. ¿Ok? A menos A ¿sobre quién? Sobre R. ¿Cuánto vale R? 0, pero ahí no habría una indeterminación. Claro, ahí habría una indeterminación. Y es lógico que ocurra, porque allí tengo en B, tengo una singularidad, y es normal que ocurra, porque ¿cuánto vale el potencial en tierra? Infinito. Si evaluamos el potencial a tierra, eso vale infinito. Si ustedes agarran un voltímetro y lo conectan una punta a un punto de potencial distinto de 0 y lo conectan a tierra, ¿qué les reporta el multímetro? ¿Qué les reporta? No les reporta ninguna medida. ¿Por qué el multímetro no reporta una medida? ¿No se han puesto a pensar ustedes en eso? Porque si el multímetro no reporta ninguna medida, porque si yo mido a tierra, quiere decir entonces que en ese punto el potencial es infinito. Por lo tanto, este problema tiene una indeterminación. La pregunta es, ¿un problema que posee una indeterminación es resoluble? Me imagino que si aplicamos las ecuaciones matemáticas, sí, algún argumento matemático. Claro, porque fíjate algo muy importante. La solución de este problema nosotros la conocemos. Nosotros sabemos que el potencial va a ser K por la carga Q de la esfera sobre R. Esa va a ser la solución del problema. Entonces, ¿qué ocurre? La carga Q es la carga que se encuentra almacenada en toda la esfera. Y el potencial R, si yo evalúo R en 0, el potencial me da infinito. El problema no tiene solución. Si evalúo el potencial en R igual a R, simplemente el potencial en R igual a R va a ser K por Q sobre el radio R, donde el radio R sería el radio de la esfera. ¿Por qué? Porque no tiene sentido físico que yo evalúe el potencial. Pues si yo evalúo el potencial en R igual a 0, simplemente el potencial tiende a ¿cuánto? Tiende a infinito. Y eso es lo que debe ocurrir. Por lo tanto, la solución de este problema ya se conocía. El potencial simplemente es K por la carga Q que está en la superficie de la esfera
dividido entre R, que es el potencial de una carga puntual de una esfera que tiene su carga distribuida en la superficie. ¿Estamos claros con eso, muchachos? Sí, eso. Bien. Ahora, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurre para el otro problema cuando hay una carga? ¿Qué ocurrirá para el otro problema cuando hay una carga? Es decir, ¿qué ocurrirá para el problema? Vamos a colocar otra vez la esfera. Déjame que aquí... Entonces, este problema lo voy a dejar planteado para que ustedes piensen un poco y traten de investigar un poquito la solución. Entonces, de nuevo tenemos el mismo problema. Ya sabemos cuál es la solución del otro problema. Ya eso no tenemos problema allí con eso. Ajá. ¿Qué pasa ahora si acá nosotros tenemos acá el potencial V sub 0, tenemos la esfera tierra y colocamos una cierta carga Q? Fíjense ustedes que ya aquí la ecuación está igualada, bien, en este caso sería a una cierta distribución de carga sobre epsilon 0, donde la carga Q que tenemos aquí se calcula integrando, bien, en este caso integrando simplemente a ρ, que sería la distribución de carga. Bueno, en este caso el problema no se hace tan complejo, ni siquiera tenemos que hallar la distribución de carga, simplemente vamos a igualar aquí. Claro, en vez de ir ρ, ¿qué debería ir? La carga Q. ¿Sí lo están viendo, muchachos? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí, profesor. ¿Por qué razón no es igual a 0? Sí, profesor. Claro, ¿por qué razón no es igual a 0? Como en el otro problema. ¿Por qué razón no es igual a 0 como en el otro En el problema? otro problema, porque la R está variando, profesor, no está en C. No, porque la R está variando, no. Porque hay una carga exterior. Fíjate la carga aquí donde está. Tenemos una carga. Fíjate que esta carga es esta carga que va aquí. La pregunta es, en el primer problema esa carga existía. No. No, ahí está, esa es la diferencia. Este problema, entonces, colocamos un comentario. Debido a que hay una carga externa Q, el problema ya no es de Laplace, sino de Poisson. De Poisson. Ok. Vamos a colocar acá el Poisson con mayúscula. Ok, perfecto. Entonces fíjense ustedes que ya el problema es totalmente distinto. Ok, porque entonces ahora ¿qué hay que resolver? Bueno, la misma ecuación. Sabemos que va a depender del radio igualmente. Me quedaría 1 entre R cuadrado, la derivada con respecto a R de R cuadrado, la derivada del potencial con respecto a R, con las mismas condiciones de frontera. Igual, ahora fíjense que no está igualado a 0, sino que está igualado a Q entre epsilon 0. La pregunta es, ¿cómo resolver esta ecuación diferencial? Porque fíjense, vamos a tratar de hacerlo. Por favor, ¿se entiende el problema hasta aquí? Perfectamente. ¿En qué cambió un problema y el otro? Sí, profesor. Claro. En el otro no había carga libre, en este hay carga libre. Las ecuaciones se cambian acá, en este caso, claro. Entonces fíjense que ahora yo este R lo puedo pasar para acá multiplicando. Me quedaría así. La derivada parcial con respecto a R, el paréntesis R cuadrado. Recuerden que ese R no lo puedo sacar del paréntesis porque tiene una derivada que lo precede.
como operación, correcto, y el R que estaba por aquí abajo dividiendo lo paso para acá multiplicando la carga. Ahora tengo Q R cuadrado sobre epsilon 0. Fíjense ustedes que ahora la ecuación que hay que resolver es esta ecuación que está acá. ¿Ok? Bueno, este problema yo lo voy a volver a colocar en el parcial que voy a publicar el miércoles. Y ustedes van a buscar cómo se resuelve matemáticamente esa ecuación que está ahí. ¿Les parece? Sí, pero Entonces yo les voy a colocar en el parcial este primer problema. Ustedes plantean todo el procedimiento que hemos hecho hasta el momento y luego de la otra parte se encargan ustedes de cómo resolver este problema que está acá. ¿Ok? Esta ecuación diferencial que está aquí es una ecuación diferencial que aparece resuelta por allí por muchas partes. Busquen cómo se resuelve para que ustedes investiguen un poco esa parte. No se resuelve igual que la anterior, se resuelve de manera distinta porque ahora tengo unos términos que aparecen allí en la ecuación diferencial. Al final de cuentas, esta ecuación diferencial quedaría así, fíjense, exactamente así. Me quedaría R cuadrado, la segunda derivada de B con respecto a R cuadrado, menos Q epsilon 0 igual a 0. Claro, este término R cuadrado ahora sí lo puedo sí, la derivada de R, ajá, bien. Sí, exactamente. Claro. Faltó un R, ¿no? Bien, déjenme ver una cosa. Aquí sería, fíjate, aquí hay que derivar. La derivada sería la derivada de R cuadrado con respecto a R. Bien, en este caso R es una R es acá la variable. Me quedaría una derivada. Ajá. Entonces me quedaría así. Me quedaría esta derivada. Entonces me va a quedar una derivada interna, que va a ser la primera derivada, que sería la derivada de B con respecto a R. Ah, perfecto. No, me queda más fácil. Claro, porque estoy derivando. Recuerden que aquí hay que derivar la parte interna, ¿no? Sería la derivada de R cuadrado con respecto a R, bien, multiplicado por este diferencial que está acá. Bien, y luego multiplicaría, aquí aplicaría la regla de la cadena, ¿no? En este caso. Y luego se me quedaría R cuadrado que multiplica a la derivada con respecto a R del diferencial de potencial con respecto a R, que sería R cuadrado. Simplemente estoy aplicando argumentos matemáticos acá, ¿ok? Incluso esta ecuación se puede resolver con un cambio de variable tranquilamente, claro. Bien, entonces bueno, yo le dejo ahí para que ustedes trabajen con esa parte. Claro, aquí aplican el criterio. Como les dije, la derivada con respecto a R de R cuadrado por la derivada de B con respecto a R. Esa sería la primera derivada. Y luego la segunda. Recuerden que esto es la derivada de una multiplicación, ¿correcto? Es decir, es esto. Sería la derivada de R cuadrado con respecto a R más R cuadrado, disculpe, por la derivada de B con respecto a R.
más R cuadrado por la segunda derivada de B con respecto a R igual a Q por R cuadrado sobre epsilon 0. Hasta ahí se los dejo. ¿Entendieron lo que hice, verdad? Lo primero que hice, aquí hay un producto. Sí, profesor. El producto es R cuadrado por la derivada de B con respecto a R. La primera sería la derivada de R cuadrado con respecto a R por el término sin derivar. Luego, me quedaría R cuadrado por la derivada con respecto a R del término que está acá derivado, que me daría la segunda derivada, igual a lo que está de este lado. Entonces, les dejo eso para que ustedes lo resuelvan. Bien, voy a salirme acá de la pantalla. Y el problema les queda planteado, por supuesto, les queda planteado, por supuesto, en el video. Bien, entonces, bien, muchachos, con esto vamos a dejar la clase hasta acá. Yo les mando el video ahorita más tarde. Déjenme un momentico procesarlo para ponerlo menos pesado. Lo subo al Drive para que lo bajen. Entonces vuelvo a repasar otra vez la fecha con ustedes. Déjenme dejar de compartir la presentación. Entonces, repasamos fechas. Las clases son el lunes 14, el lunes 21, el lunes 28 y el lunes 5. La publicación del segundo parcial, incluyendo este problema que está aquí que les dejé abierto, que lo voy a colocar como primer problema del segundo parcial, se publica el 9 para entregarlo el 16. Publicación del tercer parcial el 16 para entregarlo el 30. Y publicación del tercer parcial el 7, que va a ser con un formulario de Google Drive para entregarlo, para estar abierto 7 y 8. Entre 7 y 8 tienen 2 días para resolver el parcial. Ese mismo 8 se cargan las calificaciones y nosotros el día 9 estaríamos entregando notas definitivas. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con eso? ¿De acuerdo todos? Sí. Perfecto. Entonces yo publico este calendario ahorita más tarde, junto con los acuerdos a los cuales llegamos y por supuesto este video de esta sesión de clase. Entonces, bueno, pendiente de los comunicados porque nos queda un mes para finalizar el curso y bueno, hay que trabajar fuerte. Bien. Y corran la voz del asunto, aunque yo, bueno, publicarlo por el WhatsApp se corre la voz, pero pues las personas que se van a quedar en el curso luchando hasta el final, pues ya saben cuál es el tren de trabajo que tenemos. Bueno, que estén bien, muchachos. Buen provecho. Hasta luego. Gracias, profesor.